La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, un programa que todos los días de lunes a viernes aquí estamos transmitiendo con un solo propósito de compartir esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de mis hermanas y mis hermanos que están en sintonía de este tiempo de comunión con nuestro Dios. Agradecemos infinitamente a Dios y a cada uno de nuestros hermanos esta participación de estar juntos, unánimes, compartiendo la palabra de Dios y disfrutando de este banquete, porque es un banquete. La palabra de Dios dice en la Escritura que es alimento, y ese alimento es un alimento que es para el espíritu nacido de Dios, ese espíritu que ha nacido del Dios vivo, del Dios verdadero, ¿no? Así que yo te estoy invitando a que tomes un minuto, tómate un momento y comparte este tiempo de comunión con hermanos, hermanas que tú conozcas, para que puedan tener esa provisión, ¿no? Podríamos decir, porque es una provisión para el hombre espiritual, ¿no? Siempre tenemos una plataforma, un fundamento para poder hablar de la palabra de Dios y siempre nos es grato compartirlo de la manera que es 100% la palabra de Dios, que es Biblia, la palabra de Dios, y eso nos ayuda a nosotros, a que nosotros comprendamos, entendamos que la palabra de Dios, siendo viva y siendo eficaz, es algo extraordinario para nosotros. Por eso te estoy compartiendo que hagas algo especial para tu vida, porque el poner tu corazón a disposición de escuchar algo que la palabra de Dios va a hacer un efecto en tu vida, te cambia tu vida, te transforma tu vida. Así que te invito a que tengas ese privilegio de poder compartir con hermanas, con hermanos, este programa Fe sin Barreras. Es un regalo que Dios nos da a todos por igual para que nosotros tengamos la seguridad de poder compartir en el corazón de aquellos hermanos y hermanas. Hemos tenido una constancia en lo que es hablar del hombre espiritual, porque he descubierto que hay muchas hermanas y muchos hermanos que no se han percatado que la vida es espiritual, ¿no? La vida de Dios es espíritu. La vida de Dios no es carnal, no es mental, sino espiritual. Obviamente usamos la capacidad intelectual para poder comunicar por lo que viene siendo la vida del espíritu con lo que es la vida del espíritu, con lo que es realmente
la manifestación física. En 2 de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y quiero enfatizar ahí lo que dice al final del versículo, ahí en 2 de Corintios 13:14 dice: y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, hay un plan de parte de Dios cómo nosotros podemos conducirnos y vivir una vida que Dios diseñó, la vida que Dios nos dio, una vida nueva. Esa vida nueva es una vida que yo ahora puedo comprender porque el Señor dijo que Él edificaría su iglesia. Pues el Espíritu Santo es, al tener esa comunión con la persona del Espíritu Santo, me doy cuenta de que a través de la persona del Espíritu Santo Él construye la iglesia y hace que nosotros podamos creer con el corazón la palabra que viene de parte de nuestro Dios. Es una palabra totalmente nueva, es una palabra viva, es una palabra que bajó de lo alto y que ahora va a operar en nuestras vidas. Hay muchos versículos que yo me preguntaba cómo puedo hacer esto, ¿no? Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La palabra I, o la letra I, y la comunión del Espíritu Santo, fíjate, la comunión de Él hacia nosotros, ¿sí? Sea con todos vosotros. O sea, tenemos que ser receptores a la voz del Espíritu Santo. Y ese ha sido lo que se ha privado a multitudes de lindas hermanas y lindos hermanos para vivir lo que es el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque hemos querido de muchas maneras o formas tener una comunión con el Espíritu Santo. Pero donde se ha hablado del Espíritu Santo, se manifiesta más la emoción y las cosas externas, atribuyendo que es la persona del Espíritu Santo. Como cuando hay muchos gritos, cuando hay una danza muy, muy sublime, etcétera, etcétera. Pero aquí no dice que por gritos o danzas o lo que sea, tú tienes comunión con el Espíritu Santo. Aquí claramente la palabra nos dice: y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Quiere decir tener una relación con la persona del Espíritu Santo y reconociendo la posición que Él tiene en nuestras vidas. Hermana y hermano que está ahorita en sintonía, si usted no tiene comunión del Espíritu, con el Espíritu Santo, usted creo que sería bien importante que usted se determinara y viviese esa comunión con la persona del Espíritu Santo. Porque si no la vive esa comunión con la persona del Espíritu Santo, usted va a tener un problema gravísimo en su vida cristiana. No va a poder enfocarse en lo que es en sí, lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora una responsabilidad desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, en el momento que usted y yo venimos a ser, como dice en la Escritura, lo vamos a leer ahí, creo que es Primera de Juan, Santiago, no es Santiago, es Primera de Juan. Aleluya. Si usted tiene su Biblia a la mano, úsela. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Fíjate, ahora estamos hablando de la comunión del Padre, la comunión con el Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Pero antes de eso dice, porque la vida fue manifestada, el tipo de vida que Dios nos dio, la vida espiritual fue manifestada para nosotros. ¿Sí? Y esa vida viene por voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre fue la que detonó, la que determinó en el momento que nosotros abrimos nuestras manos y dijimos, Señor, te recibo en nuestro corazón. Nos convertimos en seres que somos espirituales, seres vivos de la dimensión espiritual. Y dice la Escritura en Juan, primera de Juan, capítulo 1, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, hablando de cumplimiento de un gozo, está hablando del gozo inefable, el gozo inexplicable. Podríamos decir la seguridad de lo que hoy tenemos y lo que valemos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo ahorita una condición de muchas lindas personas que están padeciendo, están sufriendo, están batallando, y simple y sencillamente porque el orden de ellos no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y el no estar de acuerdo con la palabra de Dios, ellos no pueden recibir en sus vidas la manifestación de lo que ya Dios nos ha dado. Por ejemplo, uno de los errores más grandes que sé que existen, desde el momento de que nosotros nacemos, nosotros tenemos la plenitud de todas las cosas. Dios nos las dio. Dios nos dio todo. Ya tenemos todo. La mayoría de los hermanos cristianos están pasando tiempo por obtener las cosas que ya tenemos. No sé si me di a entender, pero creo que es muy importante que lo entienda usted. Porque mientras pasa su vida queriendo obtener lo que ya tiene, pues nunca te vas a dedicar tu vida a lograr los planes y los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque el tipo de conocimiento que adquiriste, el tipo de asociaciones que tienes, que te influyen incorrectamente, te hacen creer o entender cosas que para ti es verdad. Cuando el Señor nos estableció en la palabra que la palabra de Dios, siendo viva y siendo eficaz, ¿sí?, penetra en nosotros. Entonces, cuando la palabra no hace efecto en nuestras vidas, cuando nosotros atribuimos a algo que no es verdad, como lo atribuimos como verdad. Y realmente eso afecta a cualquier persona, la va a afectar de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque no está viviendo la naturaleza de vida que Dios nos dio. Yo le estoy hablando en general a todas las personas que en este momento se dan cuenta que están buscando algo que ya tienen. Por ejemplo, la salud, ya Dios nos las dio, ya Él pagó. El bienestar económico, Él ya nos los dio. El poder ya nos los dio. La unción ya nos las dio.
¿sí? Inclusive la persona del Espíritu Santo ahora todavía mora en nosotros ya. Entonces muchas personas quieren que se están enfocando en luchar y tener, y a través de ayunos y esfuerzos por algo que ya tienes. Pero mientras usted no crea que lo tiene, pues nunca va a poder dedicar su vida a disfrutar lo que tiene, y va a dedicar su vida a buscar lo que ya tiene. Por lo tanto, va a descuidar de hacer lo que tiene que hacer, de disfrutar la vida y darle cumplimiento al propósito que Dios hizo en su vida. Voy a volver a leer, ¿sí? En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo. O sea, ¿cómo yo puedo tener comunión con los que escribieron la palabra? Bueno, con los instrumentos que Dios utilizó. ¿Cómo voy a estar en comunión con ellos si yo no estoy en comunión con la obra que hizo el Padre a través de Jesús en mi vida? Cuando yo no acepto cualquier cosa que el Padre ya haya hecho, automáticamente yo no estoy en acuerdo con Dios. Y versículo clave aquí podría ser: podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Por qué? Porque si no están en la misma frecuencia, en la misma mentalidad, es un reino dividido. Por eso el apóstol puso aquí, Juan, ¿sí? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y es con el Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, una vez que tú tienes comunión con el Padre, una vez que tú tienes comunión con el Hijo, y como estábamos leyendo ahorita en la palabra de Dios, en el libro de 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, la clave aquí es la persona del Espíritu Santo operando en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Hoy hablaba con mi amada esposa sobre el tema de lo que es la importancia que tiene y el valor que tiene la persona del Espíritu Santo en nosotros. Yo estoy convencido, así, tengo una convicción literal, una verdadera convicción de que Dios no miente. Dios no miente. Y al no mentir Dios, automáticamente nosotros tenemos una certeza. Si Dios no miente, yo puedo creer con el corazón, con la facilidad de decir, yo creo. Y punto, yo creo. Cuando yo creo con el corazón, ¿sí?, suceden cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque acepto lo que Dios estableció ya a través de Jesús, que fue la redención, la muerte de Cristo pagando todo tipo de maldición, el descender al infierno y quitarle el poder al diablo y decirle no más. Y ahora se lo dio el poder a la iglesia. Y he descubierto eso, que necesitamos mayor comunión con la persona del Espíritu Santo. Un diálogo hasta que algo suceda y le digamos todos los días, precioso, quiero aprender
a tener comunión contigo. Quiero genuinamente tener esa convicción de que no estoy hablando conmigo mismo, porque uno cree que habla con uno mismo. No, es una persona que habita dentro de nosotros, es la persona del Espíritu Santo, es Espíritu. Sí, por ejemplo, vemos en la Biblia cuántos hombres, mejor dicho, todos los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Todos, sin excepción. Pero, ¿qué hace la persona del Espíritu Santo? Nos ubica en los tiempos. Hay gente que trae cosas de la ley del Antiguo Testamento, aplicarlas al Nuevo Testamento, donde ya ciertas cosas ya no aplican. Porque recuerde que Cristo vino a darle cumplimiento a la ley. Pero las que aplican es nuestro. Todo lo que aplica de la ley es nuestro. Lo que no aplica ya lo abolió la muerte y la resurrección de Jesús. Voy a terminar de leer aquí en el capítulo 1, versículo 5 de Primera de Juan. Esto es el mensaje que hemos oído de él y los anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. O sea, podemos ver perfectamente cuando se revela a nuestro corazón. Estuve escudriñando ahora que tuvimos una visita aquí. Creo que es, lo voy a encontrar, creo que es Marcos 11:23. En el libro de Marcos vamos a ver algo que nos puede servir en Marcos 11, versículo 23. Este versículo yo lo comencé se podría decir, a investigarlo, a escudriñarlo, porque la vida de un gran ministro que en los años allá, creo que fue en 1916, por allá, 17 creo, no sé. Fue en los 1900, al principio del siglo de los 900 haber sido. La medicina estaba limitada, la ciencia estaba limitada en la medicina. Y este joven nació enfermo, completamente enfermo. Y fue desahuciado por todos los médicos. Era un vegetal prácticamente. Pero venía de una denominación donde no hay relación con la persona del Espíritu Santo, como debe de haber. Tal vez haya mención del Espíritu, pero no hay una relación con el Espíritu Santo. En aquellos años era algo muy marcado, ¿no? Y en la denominación donde él pertenecía. Inclusive los pastores que fueron a verlo, pues fueron a darle la despedida, ¿no? O sea, gloria a Dios, ya te vas con el Señor. Pero pues cuando un joven de 13, 14 años no se quiere morir, o sea, quiere vivir, ¿sí? Y estando en un lecho, el lecho de cama, el lecho de muerte, él comenzó a ver este versículo, capítulo 11, versículo 23. Y comenzó él a hablar ahí. La palabra de Dios nos dice ahí: porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón. Esa frase, no dudase en su corazón, me captó a mí, me agarró. Y la pregunta que yo me hice: ¿cómo dudas con el corazón? ¿Cómo es que dudas con el corazón? Pues
es igual que dijeras que no crees. ¿Por qué? Porque en el momento que tú pones en tela de juicio lo que la Biblia dice, estás dudando. Y veamos que nada sucede para el que duda, y todo sucede para el que cree. Y eso me revolucionó tanto a mí, porque pude ver el poder del Espíritu Santo diciéndome: Eduardo, dudar con el corazón es simplemente poner en tela de juicio lo que tú estás haciendo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese, ¿sí?, a este problema, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Creyere lo que está hecho. Creyere que está hecho. Sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga, le será hecho. O sea, tiene que haber ahora una confirmación con lo que yo digo. Yo creo con el corazón que una multitud se va a transformar. Y creo que con la multitud, una multitud se va a transformar. Y creo con mi corazón que una multitud van a dejar de andar viviendo en los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque son pecadores. No. Desde el momento que fueron salvos, ellos son linaje de Dios. Pero hay un problema gravísimo cuando la persona no sabe andar en el Espíritu. Y la Biblia nos habla que debemos de andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Pero para poder yo ir a un lugar, tengo que saber a dónde voy. Sí. Una vez me encontré una persona yo en la calle que estaba en una esquina. Traía auto la persona, pero lo vi como que estaba ido. Y le pregunté: ¿te pasa algo? Y me dice: sí. ¿Sabes que no sé ni a dónde estoy? ¿Cómo que no sabes? No sé dónde estoy. O sea, estaba ido completamente. Se le borró el tape, como decimos nosotros los mexicanos. Se le olvidó. Se le fue la mente se perdió y no sabía dónde estaba. Dice: me paré porque no sabía para dónde iba, no sé dónde estoy. Entró en una crisis emocional de un problema que traía él. Y eso es una realidad que está sucediendo en personas que son cristianas, que están en una crisis. Deber de amar a Dios, deber vivir apasionado de Dios, deber de dar cumplimiento a lo que Dios quiere que le demos cumplimiento. Siempre hay una excusa, siempre hay un pero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antier estuve pues prácticamente ministrando a una persona, diciéndole, le decía: ¿sabes por qué está la gente así? Me dice: por orgullosa, la gente así está por orgullosa. Le digo: nosotros nacimos de Dios, no nacimos con el orgullo, nosotros nacimos de una simiente incorruptible. Entonces, ¿por qué el orgullo está en ellos? Porque viven en pecado. ¿Y por qué viven en pecado? Porque viven separados de la comunión con Dios. Siguen haciendo lo que ellos quieren. Y me ha tocado a mí hablar con personas que están con un problema tras otro problema, y que están involucrados en organizaciones cristianas. Y les digo yo: quiero nada más hacerte la pregunta: ¿tú vives en orden con Dios? ¿Tu pastor está atento de tu vida espiritual? No. ¿Y cuál es el punto de estar en una iglesia para ti? ¿Por qué estás en la iglesia? Porque esa es la vida cristiana, tener que ir a la iglesia. Sí, le digo, pero estás yendo como una costumbre, estás yendo como un ritual.
No estás yendo porque es un privilegio estar unánimes juntos como leímos ahorita en el libro de Primera de Juan, ¿sí? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, verdaderamente es con el Hijo, Jesucristo. Y dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y por eso les estoy invitando a que si usted conoce a personas que están batallando y sufriendo con su vida cristiana, pues les hagas una invitación. Mira, que atienda Radio Vital, que dedique tiempo a Radio Vital. Lamentablemente el andar en la carne te hace reaccionar el sufrimiento, fíjate, hasta que no está pasando algo. Ay, voy a ir a hablar con el pastor, ay, voy a ir a la iglesia. Pero mientras no esté pasando nada, no, el sufrimiento te hace reaccionar, pero ya vienes programado a buscar la solución y volverte a ir, porque el problema, la raíz de la causa está en el corazón. ¿Por qué? Porque crees en Dios y crees que Dios tiene amor y misericordia para ti, para mí, y que Él va a ser siempre fiel contigo. Pero va a llegar el momento donde te puede causar una realidad eterna, que si estás viviendo en pecado, ¿sí? La Biblia dice que si una persona muere sin santidad, no va a ver al Señor. Entonces, la santidad es estar viviendo la vida de Dios en Él. Por eso Él nos dio todo a nosotros, para que el día que estemos frente a Él no podemos decir, es que me hizo falta esto. Nada te hace falta. Mas vosotros estáis completos en Cristo. En Cristo tenemos la plenitud, tenemos todo. Pero necesitas el reconciliarse con Dios, el ir a un lugar en secreto y decir, Espíritu Santo, necesito tu ayuda, ayúdame. Porque aquí está escrito que tú vas a convencer. Ayúdame. Necesito tener una relación con Dios y vivir una verdadera relación con Dios. Estoy ahorita por pasar una información. En unos momentos vamos a regresar, pero quiero que escuches esta información que es muy importante. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org.
En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical, eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Amados radios escucha de Radio Vital, les invitamos a participar juntos, activando las características del fruto del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. El Espíritu Santo habita en mí. Creo con el corazón y confieso con mi boca que su benignidad, amabilidad, está activa y operando como estilo de vida en todo mi ser. Satura mi espíritu, satura mi alma, voluntad, inteligencia y deseos y todo mi ser. Vivo y disfruto la benignidad de mi Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la evidencia de la obra transformadora de Dios en la nueva vida como creyentes en Jesucristo y su palabra. Disfrutemos cada día las características del Espíritu Santo. Radio Vital, el complemento de su vida. A todos los que hacen parte de Radio Vital, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Radio Vital. Radio Vital es una estación de radio cristiana en español con un contenido ameno y enriquecedor para toda la familia, incluyendo temas sobre el estilo de vida, salud, consejos, educación, nutrición, historia, cultura, negocios, hogar, niños y noticias. Radio Vital, el complemento de tu vida. Ahora puedes escuchar también nuestra programación a través de TuneIn en tu teléfono celular y Smart TVs. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Como el aire que respiro, como tu palabra vive en mí, tu gracia me sostiene. Y como el pasto firmamento, vive eternos me alimento, se lo debo a este amor. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Por www.radiovital.org. Radio Vital 24/7. 24/7. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Los pastores Eduardo y Blanca Urrea agradecen a todos los radios escuchas por ser miembros de la familia Radio Vital. Celebra
Celebra con alegría que su presencia siempre va en ti. A donde quiera que tú vayas, Radio Vital, el complemento de tu vida. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Continuamos con este tiempo maravilloso de lo que es la recta final de Fe Sin Barreras. Qué rápido se me fue la hora. Y quiero concluir con esto diciéndote, no hagas difícil lo que Dios lo hizo ya está hecho. El tener comunión con Dios, el tener comunión con la persona del Espíritu Santo, es creer, porque Él lo dijo. Todo es posible para el que cree. Y creer con el corazón es aceptar una realidad escrita. Bueno, siempre y cuando sea lo correcto, ¿verdad? Porque cada vez estoy descubriendo cosas que el Espíritu Santo mismo nos está enseñando, que solamente existe una sola verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe otro camino, no existe otra verdad y no existe otra vida. Bueno, estoy hablando del tipo de vida y la naturaleza de vida que Dios vino a darnos a través de su Hijo. Pero tenemos todo de parte de Dios para que nosotros caminemos por ese camino, vivamos esa vida, ¿sí? Y tengamos siempre esa verdad gobernando el espíritu nuestro. ¿Sí? Por eso en el hombre interior tenemos la mente de Jesús, pero en la mente exterior, la mente física, se va a renovar cuando usted cambie su alma. Cuando usted diga, voy a obedecer la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted cree que la persona del Espíritu Santo es Dios y es el que tiene la facultad para poderte ayudar y para poderme ayudar a saber la verdad. ¿Por qué? Porque el conocimiento revelado a nosotros, esa verdad, es la que hace cambiar tu manera de comportarte y la manera de conducirte en todos los aspectos, ¿verdad? Por más equivocado que estamos, todos venimos de una condición igual. Muertos en delitos y pecados. Todos, sin excepción de ninguno. O sea, todos estábamos separados del amor de Dios. Ahora ya no estamos separados del amor de Dios. Dedique tiempo, hermano y hermana, a orar lo más que usted pueda en el Espíritu. Si usted tiene ese don de lenguas, porque dice la Biblia en la palabra de Dios, el que ora en lenguas se edifica. Pero si usted es una persona que todavía no entiende muchas cosas de la cuestión espiritual, no tiene por qué sentirse menos o sentirse mal. Al contrario, usted tiene que entender que lo único que tiene que hacer usted de su parte es decirle a Dios, hablar con Dios y decirle, Dios, yo creo en ti, creo en tu palabra, y orar en el entendimiento con Él. Dile, tú eres el que bautizas, ¿sí? Que tú no niegas el bautismo con el Espíritu. Bautízame con el Espíritu Santo. Yo quiero ese bautizo. ¿Por qué? Porque sales de un plano natural de hablar en el entendimiento a hablar en el lenguaje espiritual, que es el don de lenguas. Por eso es bien importante, lo más que podamos orar en lenguas, enriquecemos nuestra vida espiritual. Y quiero dejarte saber que antes de que se nos vaya el tiempo, la Biblia nos dice ahí en el libro de Primera de Juan, en el versículo en el capítulo
es el capítulo 2, sí, en el capítulo 2, dice el versículo 27, la escritura dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y él es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Porque la unción que vosotros recibisteis, la unción nosotros la manifestamos como el poder, pero es el Espíritu Santo el cual está en nosotros. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Todo aquel que es nacido de nuevo tiene unción, tiene un poder adentro. Tiene el derecho legal de tener relación y comunión con Dios. Y decirle a Dios, aquí estoy. Quiero lo genuino, quiero lo íntegro, quiero lo que viene de ti genuinamente. Ya no quiero andar como confundido no, quiero valorar lo que ya soy, lo que yo tengo, porque sé que tú no mientes. Me has hecho coheredero juntamente con tu Hijo amado Jesucristo, para que yo tenga una vida completamente diferente y empezar a vivir esa vida diferente. El cansancio emocional, el cansancio mental, el cansancio te agota, te acaba. Y Dios quiere que estés en descanso. Si usted requiere descanso, toma el descanso. ¿Por qué? Porque una vez que tú has descansado espiritualmente, mentalmente, emocionalmente hablando, todo va a funcionar muy bien, tu cuerpo va a trabajar mejor, vas a poder ser más sensible a la voz del Espíritu. ¿Sí? Yo me recuerdo que he estado en lugares donde hay mucho ruido, y así son las situaciones del mundo, mucho ruido. ¿Cómo vamos a oír la voz del Espíritu Santo? Él susurra a nosotros. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Por qué? Porque el autor de la Biblia original es el Espíritu Santo usando a personas. Pero él es el autor. Toda la palabra fue inspiración de Dios. ¿Sí? Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Permanecer en la verdad, en el Hijo. Ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Sabéis que él es justo. Sabed también que todo lo que él hace, Sabéis que él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos el cuidado de tomar lo que es bueno y dejar lo que es malo. Pero hay de aquel que a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo. Porque está escrito, tú y yo tenemos el Espíritu Santo, hay una intuición que nos dice, eso no está bien. Hay algo que te dice, eso no está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente el Espíritu Santo te habla. Y tú sabes, hay cosas que muchos que me están escuchando tienen que dejar cosas que no le agradan a Dios. Y no las dejan, ¿por qué? Porque simple y sencillamente no han querido tomar ese paso de fe y agradar a Dios por el que dirán. Pero el que dirán no murió por ti, no pagó el precio por ti. Jesús lo pagó. Ahora le digo a cualquier persona que me esté oyendo, no trates de agradar al mundo y a Dios al mismo tiempo, porque eso no funciona. ¿Por qué?
porque o agradas a Dios o agradas al mundo. Es una determinación que tienes que tomar. Y es bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque si tú tienes tu confianza que proviene de Él, vas a comenzar a vivir una vida totalmente diferente. Hermanos, no me despido, sino que hasta pronto. Sigan adelante. Un saludo muy especial a mis hermanos que están en sintonía. A mi suegra, un saludo muy especial a mi suegra Blanca, hasta La Morita, al rancho. Will, mi hermano Will, allá en Colombia. Jesús Padrino, Lupita, un abrazo, mi hermana, te amo. A César Ramírez, hermano César, antier estaba orando fuerte por usted, ayer también, lo tenía en mi corazón. Dice, ¿qué pasó con mi hermano César? Se me perdió, pero ya está de nuevo, gloria a Dios. A mi amada esposa Blanca y a todos aquellos que nos están escuchando en México, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en el Perú y en otros países que a través de las plataformas de aplicaciones nos están escuchando. Les decimos muy bienvenidos. Le doy gracias a Dios por su vida y sigamos juntos. Hagamos que a través de la radio usted pueda evangelizar a miles de personas. Nada más tenga en su corazón que cuando usted le manda el contacto de la radio a personas, usted está evangelizando. ¿Por qué? Porque 24 horas hay provisión a través de la radio. Su amigo y servidor, Eduardo Urrea, no se despide, sino que les dice hasta pronto. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.